Es una historia extraña, de esas que el béisbol, con su infinita capacidad para lo inesperado, nos regala de vez en cuando. Nos situamos en la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol de 2025. Aaron Judge, la monumental figura de los New York Yankees, el capitán, la fuerza motriz de la franquicia, había regresado al diamante. Sin embargo, su regreso no fue el canto de sirena que todos esperaban en el Bronx. Había algo fundamentalmente roto, o al menos fundamentalmente limitado. Judge simplemente no podía lanzar la pelota como solía hacerlo. La incomodidad era palpable, extendiéndose como una sombra fría sobre el calor de la temporada de verano. Los Yankees, con el afán de proteger su activo más valioso, intentaron todas las vías posibles para mitigar el problema, para parchar la debilidad. Pero cada intento, cada ajuste, parecía solo exacerbar las preguntas que flotaban en el ambiente. ¿Qué estaba sucediendo realmente con el brazo de Judge? ¿Y qué implicaciones tendría esto para el futuro inmediato, más allá del cierre de la temporada 2025? Recordemos el origen del calvario. Fue en el mes de julio de aquel año, en medio de la pugna divisional, cuando Judge fue colocado en la lista de lesionados. El diagnóstico específico: una distensión del músculo flexor del codo derecho, un problema traicionero que afecta la estabilidad y la capacidad de torsión, especialmente en el acto de lanzar. El equipo, con optimismo cauteloso, aseguró que la lesión sanaría con reposo, una frase que, en el lenguaje del béisbol moderno, a menudo esconde la ansiedad de no saber exactamente el alcance de la dolencia. Judge, con su instinto competitivo indomable, no quiso permanecer mucho tiempo fuera de circulación. Apenas 10 días después de su ingreso a la lista de lesionados, regresó al line-up, pero lo hizo bajo la restricción de bateador designado, el DH. La preocupación, sin embargo, se encendió casi de inmediato. Si bien su presencia en la caja de bateo siempre impone respeto, los números no mentían. En sus primeros 22 juegos de regreso, Judge apenas pudo registrar un promedio de bateo de .216. Para un jugador de su calibre, la estadística era alarmante. Reflejaba quizás una distracción, una tensión inconsciente, o simplemente el efecto residual de una lesión que no había sanado por completo. A pesar de las dificultades en la ofensiva, el capitán regresó al jardín el 5 de septiembre. Un intento, quizá precipitado, de devolver la normalidad al equipo. Pero los ojos más agudos de los cazatalentos y de los cronistas de campo notaron inmediatamente la incomodidad. Su lanzamiento, la bala que solía salir de su brazo desde el jardín derecho para cortar corredores en las bases, se veía comprometido. La velocidad había disminuido, el control era errático, y la propia mecánica de Judge revelaba una evitación sutil del dolor. Skedar, una estrella de su magnitud, un gigante que domina el diamante, limitado en una faceta fundamental del juego, fue un espectáculo desolador para los aficionados de los Yankees. Skedar. La temporada terminó, y con ella, la inevitable especulación. Los rumores de que Judge necesitaría una cirugía del codo al finalizar la temporada baja eran constantes, casi un murmullo omnipresente en los medios especializados. La palabra cirugía siempre conlleva una carga pesada, especialmente para un jugador de posición que depende de la durabilidad de sus articulaciones. Afortunadamente, esa especulación no se materializó. El fantasma de la intervención quirúrgica fue desterrado, lo cual fue percibido como una victoria menor dentro de la organización. Pero aquí reside la paradoja. La ausencia de cirugía no disipa la incertidumbre. El miedo residual, la preocupación persistente, seguían latentes. La pregunta clave era:
¿El codo de George aguantaría la exigencia de los entrenamientos de primavera? ¿Podría lanzar con libertad y potencia cuando el programa completo se reiniciara? ¿O seguiría enfrentando la misma limitación que lo persiguió a finales de 2025? El béisbol profesional exige el 100%, y el miedo era que el juez solo pudiera ofrecer un 90%. Y así llegamos a la antesala de la temporada 2026. La expectativa era máxima, casi neurótica, en la base de entrenamiento de los Yankees en Tampa, Florida. Cheddar. Cada movimiento de Aaron Judge era analizado, magnificado por la prensa y la fanaticada. Había que ver, había que confirmar que la pausa invernal había cumplido su propósito milagroso. Y entonces sucedió. En medio de las sesiones de práctica, Judge fue capturado realizando ejercicios de rutina, incluyendo el acto fundamental que había estado en el centro de todas las dudas, el lanzamiento. Y lo que se vio fue un alivio mayúsculo. La capacidad de lanzar de Judge parecía, para sorpresa y alegría de muchos, bastante normal. Fue el influyente periodista Jon Heyman del New York Post quien rompió el hielo informativo, y lo hizo a través de la plataforma X, acompañando sus palabras con una prueba visual que valía más que 1000 reportajes. Heyman tecleó, con la autoridad de quien ha presenciado el milagro de la recuperación. Aaron Judge se ve muy bien, incluso su capacidad de lanzamiento, que fue limitada al final del año pasado. Cheddar. La simpleza de la declaración contrastaba con la complejidad de la lesión, pero el mensaje era claro. El cañón del jardín derecho parecía haber recuperado su fuerza. Esta postura de optimismo radical era la misma que los Yankees habían mantenido firmemente a lo largo de toda la temporada baja. El mensaje era de confianza total en la rehabilitación de su estrella. Y había un factor adicional, un elemento de prueba que parecía reforzar aún más la narrativa de que la lesión ya no era una preocupación limitante. Nos referimos a la decisión del propio Judge, el hombre que venía de ganar su tercer premio al jugador más valioso de la Liga Americana la temporada anterior, de comprometerse a participar en el Clásico Mundial de Béisbol, o WBC. Su participación en un torneo de alta intensidad, que exige un compromiso físico total fuera del calendario habitual de entrenamiento de pretemporada, era la señal definitiva de que no solo estaba sano, sino que se sentía lo suficientemente fuerte como para representar a su nación en la cima del deporte. Ningún jugador, y mucho menos un MVP, con un historial reciente de lesión en el brazo, arriesgaría su salud o su contrato multimillonario en un torneo internacional si existiera la más mínima duda sobre la integridad de su codo. Cheddar. El manager de los Yankees, Aaron Boone, en una teleconferencia con reporteros, se hizo eco de este sentimiento de confianza, enmarcando la participación en el WBC no como un riesgo, sino como un acelerador positivo para la rehabilitación. Boone explicó a los medios. De hecho, debido a que ha intensificado su programa de lanzamiento un poco más de lo normal porque se está preparando para el WBC, está en una posición más avanzada de lo que estaría normalmente en términos de lanzamiento. Y añadió con un tono de absoluta satisfacción. Sé que las cosas van muy bien con él y se siente listo para ir directamente al campo de entrenamiento. La máquina de Judge, al parecer, estaba operando a pleno rendimiento, incluso antes de la fecha límite habitual. Y precisamente hablando del Clásico Mundial de Béisbol, el torneo que arranca el 5 de marzo y cuyas sedes se repartirán entre Tokio, Houston, Miami y San Juan, los Yankees tendrán una representación masiva. De hecho, el número de jugadores que vestirán los colores de sus respectivas naciones podría ser incluso mayor de lo que el propio Aaron Boone desearía. El éxito del Clásico Mundial, su crecimiento en prestigio e intensidad, ha hecho que cada vez más estrellas deseen participar.
lo que, si bien es excelente para el espectáculo, a menudo genera escalofríos en los despachos de las gerencias generales, preocupadas por las lesiones inesperadas en marzo. Los Yankees verán a no menos de 12 jugadores de su lista de 40 hombres y talentos jóvenes viajar por el mundo para participar en el prestigioso torneo, que culminará el 17 de marzo. Es una cifra impactante y refleja la riqueza del talento internacional dentro de la organización del Bronx. Además del propio Judge, que será un pilar en el equipo de Estados Unidos, otras figuras destacadas de los Yankees se unirán a la contienda. Paul Goldschmidt, aunque no es un Yankee, representará a EU junto a Judge. Jazz Chisholm, una incorporación emocionante para el roster del 2026, representará a Gran Bretaña, y el receptor Austin Wells, una de las promesas del club, se pondrá el uniforme de la República Dominicana, un país con una tradición beisbolera que no necesita presentación. Shedar. Ver a una docena de sus activos más valiosos expuestos a la alta competencia tan temprano en la pretemporada es, naturalmente, motivo de ansiedad para cualquier manager. Pero Boone, un hombre que entiende la tradición y la globalización del deporte, adoptó una postura filosófica y de aceptación. Se empieza a ver, especialmente por parte de Estados Unidos, que los muchachos no quieren perderse este torneo, comentó Boone a la radio WFAN de Nueva York a principios de este mes. El torneo está en su punto de mayor popularidad, quizás en su cúspide. Sin embargo, su entusiasmo vino acompañado de una ligera nota de precaución, particularmente dirigida a una posición específica que siempre es susceptible a las lesiones tempranas. Pero tener a 7, 8, 9 tipos participando es como, vamos, superemos esto juntos, especialmente los pitchers. La preocupación por el cuerpo de lanzadores, siempre frágil en la primavera, es universal en MLB. Shedar. Un manager preferiría que sus ases se concentraran en el programa de acondicionamiento de Tampa, sin la presión de enfrentarse a la alineación japonesa o dominicana en un juego que se siente como la Serie Mundial. Pero al final, el manager de los Yankees concluyó con la perspectiva que domina el espíritu del evento. Pero en última instancia, es muy bueno para el deporte. Y esa es la clave. El regreso de Aaron Judge a la plena capacidad de lanzamiento, confirmado visualmente y sellado por su compromiso con el WBC, es una inyección de moral incalculable para los Yankees. La superestrella está de vuelta, no solo en la caja de bateo, sino en el jardín, con el cañón derecho listo para disparar. La sombra de 2025 ha sido eclipsada por la esperanza de 2026, y el mundo del béisbol se prepara para ver a sus héroes, incluido el juez, competir en la escena mundial antes de que la verdadera lucha por la corona de las grandes ligas comience. Un comienzo de temporada atípico, global y electrizante, impulsado por la recuperación de la joya de la corona del Bronx. El espectáculo está por comenzar.